Queridos alumnos del quinto grado de primaria, buenos días o buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Un gusto verdaderamente cada día reencontrarnos y poder compartir estos momentos que esperamos que pase pronto y que volvamos a encontrarnos personalmente en el aula. El tema de hoy en el curso de razonamiento verbal es los sinónimos. Los sinónimos son aquellas palabras que tienen diferentes significantes, pero muy parecido o el mismo significado. O sea, son palabras que se escriben de diferente manera, pero que tienen el mismo significado. A veces decimos parecido porque según sea el contexto, hay que usar cada palabra. Eso se adquiere con el manejo diario del lenguaje y con la intención decidida de parte nuestra de integrar a nuestro vocabulario palabras nuevas. Muy bien, entonces, los sinónimos se caracterizan por ser palabras que se escriben de diferente manera, pero que tienen parecido o el mismo significado. Algunos dicen resumidamente, sinónimos son del mismo significado. Y ya está. Aparentemente eso es así, de simple, como todo en la vida y como es el uso de nuestro lenguaje. Pero hay algunos detalles que hay que tener en cuenta para poder distinguir si una palabra es sinónimo de otra o no. Y por ejemplo tenemos que hablar de las características de los sinónimos. Hay sinónimos que son palabras que se pueden sustituir unas por otras. Si yo puedo sustituir en una oración una palabra por otra, ese es un sinónimo. Por supuesto que sin que pierda su sentido. Por ejemplo, cuando yo digo, Julia es cariñosa con su madre. Julia es cariñosa con su madre. Y digo, Julia es afectuosa con su madre. Cariñosa y afectuosa se pueden reemplazar. No hay ningún problema, no hay un problema de contexto, no. Significan lo mismo, cariño, afecto. Pero también, para que yo pueda distinguir a un sinónimo, o mejor dicho, para que yo pueda indicar que dos palabras son sinónimas, también tiene que haber concordancia gramatical. ¿Cómo es eso de la concordancia gramatical? Es decir, que tengan la misma función gramatical. Si por ejemplo yo digo, si una de las palabras es verbo, el sinónimo también tiene que ser verbo. Por ejemplo, caminar, andar. Yo no puedo decir que el sinónimo de caminar sea anda, ¿no? Si el sinónimo está en la forma infinitiva del verbo caminar, caminar, su sinónimo tiene que ser andar. Si yo digo, por ejemplo, duro, yo no puedo decir blandura. Si yo digo duro, yo no puedo decir dureza, porque duro es adjetivo y dureza es sustantivo. Entonces, para que haya sinónimo, tiene que cumplirse dos requisitos. Que una palabra pueda reemplazar a otra y que las palabras sinónimas cumplan con la misma función gramatical. Es decir, que si una es sustantivo, la otra también tiene que ser sustantivo. Si una es verbo, la otra también tiene que ser verbo. Si una es adjetivo, el sinónimo también tiene que ser adjetivo. Requisitos para que sean sinónimos. Muy bien. Clases de sinónimos. Esto también es sencillo. Ustedes van a notar que, por ejemplo, hay sinónimos al 100% sinónimos. O lo que quiere decir absolutos, plenos,
sinónimos plenos, como es, por ejemplo, el sustantivo asno y burro. Ahí no hay un matiz, no hay que es parecido, no, son plenamente sinónimos absolutos, por eso se le llama sinónimos absolutos. Y hay sinónimos relativos, es decir, que las palabras se tienen que emplear en un contexto determinado para que signifiquen lo mismo. Por ejemplo, si yo estoy en el contexto de las compras del mercado, por decir, estoy en el contexto de las compras del mercado, estoy conversando sobre las compras que mamá hizo en el mercado. Y digo, mamá adquirió una botella de vino. Y digo, mamá compró una botella de vino. En el contexto de las compras del mercado, son sinónimos. Pero ojo, son sinónimos relativos. Porque si yo uso ese parcito de palabras para otra situación, ya no va a funcionar igual. Por ejemplo, yo digo, el profesor adquirió renombre o reputación de inteligente, o el profesor adquirió reputación de honrado, o el profesor adquirió fama de honrado. Estamos hablando en el contexto del colegio. Ahí ya no puedo reemplazar el adquirió por el compró, como lo hice con la botella de vino. Adquirió una botella de vino, compró una botella de vino, es lo mismo. Pero para otro contexto, como el caso de este profesor que adquirió fama de hombre responsable, no puede decir compró fama de hombre responsable. Clases de sinónimos entonces, absolutos, palabras que al 100%, total y plenamente se pueden usar como sinónimos. Asno y burro, 100% sinónimos. Pero adquirió y compró son sinónimos, pero son sinónimos relativos. Depende, ¿no? Depende dónde usemos y cómo usemos, para qué usemos tanto la palabra compró como adquirió. Si yo digo, Lucía adquirió una chompa a bajo precio, ya estoy dando un contexto. Puedo decir, Lucía compró una chompa a bajo precio. ¿Se dan cuenta? Adquirió y compró. Entonces, resumiendo, los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado o muy parecido significado. Ahí venía la definición precisamente. Las características de los sinónimos son que se pueden reemplazar uno por otro y que deben tener siempre la misma función gramatical. Tienen que haber concordancia gramatical. Es decir, que si yo digo fuego, fuego es sustantivo, su sinónimo tiene que ser también un sustantivo. Si yo digo dureza, dureza es sustantivo, yo tengo que buscar una palabra sinónima que sea también sustantivo. Entonces esas cosas me ayudan a distinguir los sinónimos, que se puedan reemplazar uno por otro y que tengan la misma función gramatical. Luego tenemos las clases de sinónimos que son, yo lo digo de esa manera, para que ustedes puedan entender, son plenamente sinónimos. Aquí se dice, en su libro se dice absolutos, sinónimos absolutos, plenamente sinónimos absolutos, ¿no es cierto? Ejemplo clásico, burro y asno. Ahí no hay duda de que depende del contexto, dónde lo digo, cómo lo digo, con quién. No. Burro y asno siempre serán sinónimos. En cambio, hay otras palabras que son relativas, sinónimos relativos, porque depende del contexto en el que lo diga, como hemos analizado el hecho de adquirió y compró. Eso es, alumnos, básicamente todo el tema de sinónimos. Lo fundamental está ahí. Lo demás lo vamos a aprender con la práctica, con el desarrollo de ejercicios. Muchas gracias. Nos vemos
en el próximo video. Hasta luego.